Y el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Diego Vela, hizo un llamado a los candidatos presidenciales a pronunciarse sobre el lucro en la educación. Esto luego de emplazar al gobierno a cambiar la forma en que ha actuado frente a este tema. Vamos a conversar sobre este y otros temas de la actualidad política nacional. Nos encontramos con precisamente Diego Vela. Diego, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, en el contexto de la carrera presidencial, el anuncio de la expresidenta Michelle Bachelet de dejar ONU Mujeres, se empiezan a configurar ya las piezas de este año electoral, donde tú irrumpes también con este emplazamiento que le haces a los candidatos. ¿Cuáles son precisamente lo que tú le pides a ellos? Sí, yo creo que es muy positivo que empiecen a hablar. De partida hemos visto una política desde Lawrence Goldburn y sobre todo Michelle Bachelet de un silencio absoluto sobre los temas que han sucedido en el país. Y ahí yo creo que hay temas muy relevantes. Uno, que Michelle se fue de un país que yo creo es absolutamente distinto, y eso ha sido marcado por el movimiento estudiantil, por Aysén, por Freirina, por distintos movimientos sociales, donde se ve una ciudadanía mucho más consciente y que no está dispuesta a que se sigan vulnerando sus derechos. En ese sentido, es fundamental que los candidatos presidenciales y parlamentarios también se pronuncien si es que están a favor o en contra del lucro, si es que están a favor o en contra de la educación pública gratuita de calidad, a cambios constitucionales, para que una vez por todas se transparenten las posturas, se vean las definiciones claras que tenemos y la ciudadanía pueda ejercer su voto de una manera consciente como lo hemos hecho. Y ahí yo creo que también la presidenta Michelle Bachelet tiene que responder preguntas que son muy importantes para la ciudadanía. O sea, ¿cómo queremos que la ciudadanía confíe en ella si durante su periodo, el 2006, que ella manejó el movimiento estudiantil Los Pingüinos, que fue muy fuerte, ella en su momento impulsó una ley para terminar con el lucro, pero terminó sacándola por presiones internas de la concertación, dando la espalda a la ciudadanía y finalmente haciendo una ley que ha generado los problemas que hoy día vemos a luces por todos lados en la educación pública del país? Y por otro lado también siempre se han justificado en que no tuvieron los quórums necesarios para lograr los cambios, y ahí claramente hay una crítica compartida, que actualmente tenemos un sistema binominal o unos quórums calificados que no permiten realmente que la ciudadanía pueda ejercer su soberanía, pero la concertación tuvo esos quórums para al menos cambiar la ley de universidades o para terminar con la ley antiterrorista por 2 años y no hicieron ninguna de esas transformaciones. Entonces, ¿cómo queremos que confiemos en eso si es que realmente en el momento que pudieron no generaron esos cambios? ¿Y qué esperan de los candidatos de la coalición, precisamente Goldburn y Alaman, donde no hemos podido ver todavía, ¿cierto?, la propuesta de ellos? Sí, o sea, yo creo que tienen que partir planteando qué opinan y transparentando sus posturas. O sea, nosotros hemos visto este gobierno, al menos, que ha actuado finalmente como cómplice del lucro, y eso sobre todo en el ministro Beyer, que ha postergado finalmente investigaciones que deberían haber comenzado hace años, que también logró que se rechazara el informe del lucro, que finalmente ha sido el mismo. O sea, los dos candidatos principales son personas que fueron personeros de este gobierno y que responderse que van a seguir con la misma lógica que ha planteado este gobierno en estos 4 años, que no se ha abierto a las transformaciones de fondo que necesitamos como país. ¿Y tú crees que podría cambiar la lógica de un eventual nuevo gobierno de la coalición? Yo creo que lamentablemente en esta fecha los ideales políticos, las convicciones de muchos candidatos se venden a la lógica del marketing o de intentar de sacar más votos. Y ahí lo que hay que ver es que realmente a qué se van a comprometer ellos. Y yo creo que es algo muy importante. Nosotros hoy día en la mañana hicimos una conferencia de prensa porque se están cerrando muchos colegios públicos. Y ahí claramente lo que vimos en el caso de la cisterna, de un alcalde que hizo un compromiso de fortalecer la educación pública del municipio, y después, ahora que tiene el poder, entre 4 paredes decidió cerrar ese colegio. Entonces, claramente lo que nosotros no vamos a aguantar son más promesas vacías, cheque en blanco. La ciudadanía está mucho más consciente y no solamente quiere ejercer su poder cada 4 años en el voto, sino también lo que se ve en las calles es que necesitamos hacernos cargo de las injusticias que tenemos como país, y eso requiere de cambios profundos al sistema político, económico y sobre todo social que tenemos en Chile. Todos esperan que la expresidenta Michelle Bachelet irrumpa en la escena política más temprano que tarde, ¿cierto? A propósito de su renuncia el pasado día viernes a su cargo de directora de ONU Mujeres. ¿Qué esperas tú precisamente de ella cuando ya se pronuncie? Todavía no sabemos si va a ser candidata, claro, o no. O sea, todavía no sabemos si va a ser candidata, pero por sobre todo que se abra la discusión, y una discusión real. O sea, de demostrar todavía que 1 año de este gobierno, y ahí está la concertación, que es todo su bloque, que finalmente va a buscar responder a su gobernabilidad que puede ejercer los próximos 4 años. Entonces, que claramente los parlamentarios que la apoyan muestren en el Congreso, deteniendo las leyes que actualmente lo único que hacen es blanquear el lucro o replicar la lógica que ha tenido este gobierno con la Universidad del Mar, que dar una solución
sin preocuparse de los que han sido vulnerados de derechos. Finalmente los más perjudicados de la solución que ofrece el gobierno son los estudiantes de la Universidad del Mar, lo cual es inconcebible. Y por otro lado, que tratemos los temas de fondo, como te planteé en un inicio. O sea, que discutamos realmente y con propuestas concretas, con ejes programáticos, si es que estamos a favor o en contra de la educación pública, de qué manera queremos lograr que se termine el lucro en la educación en su nivel global y cómo finalmente vamos a permitir de que no se generen estos vicios que existen en el sistema político, donde dos coaliciones de poder se ponen de acuerdo entre ellas y lo único que se logra es una competencia mínima entre las mismas coaliciones, no una contra otra. Entonces, que realmente qué reformas políticas vamos a hacer para terminar un legado que nosotros vemos que está más palpable que nunca de política y una constitución que fue impuesta hace 40 años y que justamente este año se cumplen estos 40 años que creemos que puede ser un hito de cómo cambiamos hacia un gobierno no hacia los privilegiados sino de cara finalmente a la ciudadanía. Diego, cambiando de tema, siempre pensando en la educación, ¿qué es lo que se viene este año para el movimiento estudiantil? Bueno, nosotros en el Confeche del día sábado determinamos el llamar a una marcha nacional por la educación el día 11 de abril y ahí manteniendo un sentido que es muy claro. En primer lugar, un sentido de unidad, y eso es trabajando con los secundarios, con el colegio de profesores, con los trabajadores del mundo educacional y convocando lo que siempre ha sido el movimiento estudiantil, o sea, con creatividad, mostrando el poder de creación que tenemos, pero por sobre todo que sea algo de masividad que llegue a toda la ciudadanía. O sea, hace mucho tiempo que el movimiento estudiantil dejó de ser solamente de los estudiantes, porque es algo que afecta a cada familia, o sea, el lucro, la estafa del lucro afecta a cada persona finalmente en su posibilidad de educarse. La no gratuidad en el sistema afecta a que una persona se quede afuera porque no tiene plata. ¿Y las marchas van a ser la forma de manifestarse de igual manera? Y te lo pregunto porque algunas personas cuando perdieron de alguna manera la credibilidad de las marchas porque finalmente terminaban en desórdenes en la vía pública. Por eso te pregunto. No, claramente nuestro foco está en primer lugar marcar este mensaje de unidad, de hacernos cargo de los problemas de fondo, pero por sobre todo que la acción política esté destinada en realmente buscar lo que queremos generar, que son las transformaciones de fondo. Entonces claramente hay disturbios y otros sujetos no tienen que ser el factor relevante de esa marcha. O sea, la marcha tiene que plasmarse lo que fue el 2011, que uno recuerda de expresiones de alegría, de intervención en distintos lados culturales, y claramente la ley que acaba de anunciar Patricia Melero apunta justamente a todo lo contrario, a criminalizar aún más a las organizaciones sociales, y eso no se puede permitir. Perfecto, Diego, quiero agradecer la gentileza que has tenido de acompañarnos aquí en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes.